Sean bienvenidos a la sesión. Saben que al finalizar la sesión con su cuenta de Teams pueden ingresar y descargarla. Es una sesión que se guarda de manera comprimida, así que no debe de ocuparles muchos megas, ¿va? Lo ideal es que estemos presentes en la sesión. Entonces, voy a hacer un repaso. Voy a compartir toda mi pantalla. Correcto. Tenemos nuestra base de datos en primera instancia. Yo hago una pregunta. ¿Pueden responderme, por favor? ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve aquí estoy compartiendo una ventana del Navicat. Es una ID de base de datos, una interfaz. Sí se ve correcto. Yo creo que ustedes trabajaron con Heidi. Heidi es un gestor gráfico de MySQL, pero con una interfaz un poco limitada. ¿Qué ventajas tiene Heidi? Heidi es completamente gratuito. Sin embargo, la verdad, por practicidad, a mí me gusta trabajar con Navicat. Esta es la versión Navicat Premium. No es original, por supuesto, tiene ahí un parchecillo, pero es una interfaz muy amena. Estoy abriendo voy a cerrar completamente. Estoy abriendo la base de datos que tenemos en el WAMP. Yo no sé si ustedes ya se han tomado el tiempo de instalarle una interfaz gráfica al MySQL. Si no lo tienen, también pueden darle seguimiento a su base de datos a través del PHPMyAdmin, que lo tienen aquí en el WAMP, ¿no? El WAMP. PHPMyAdmin, aquí está, ¿no? También le pueden dar seguimiento. O sea, no es tan preciso la interfaz. La interfaz está porque es práctica, ¿de acuerdo? Pero si tienen aquí el PHPMyAdmin, pues adelante. Creo que el usuario por defecto es root y sin contraseña, se supone. Eligen ya sea MariaDB o la que tengan ustedes instalados, ¿no? Creo que no es este. Es el servidor de MySQL. Creo que está en MySQL. No ubico la mía. Déjeme ver. De ustedes, yo tengo, la verdad, tengo muchas bases de datos. Ubiquen la suya. En mi caso, voy a seguir trabajando con mi interfase. Tómense el tiempo de instalar una si no lo tienen. Y estábamos trabajando básicamente con dos estructuras. La estructura mascotas, que es el que les envié en el tutorial. Y acordamos que ustedes irían diseñando la estructura propietarios, ¿verdad? Entonces, punto número 2, debemos de tener ya codificado el controlador de mascotas con los 5 métodos estándar: index, store, show, update y el método destroy. ¿Sale? Ya debe estar enrutada como API. Esta ruta que se encuentra aquí ya la deben tener de esta forma. Habíamos dicho que una ruta de tipo API Resource es una forma de resumir el acceso a los 5 métodos para que no tengamos que crear una ruta por cada método que está en el controlador de mascotas, sino que nada más a través de los verbos HTTP van a hacer la diferencia entre qué método se debe de ejecutar. Y ahora los vamos a probar. Hasta este punto estamos bien. O sea, tenemos mi controlador de mascota
Tengo mi ruta de tipo API, ya tengo acceso a mi base de datos a través de una interfaz gráfica o a través de PHP no pasa absolutamente nada. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna dificultad? Hable ahora o calle para siempre. Si todo está bien, Yo, podemos... profe, Sí, sí, habla, comenta. bueno, hice exactamente los pasos, pero no me podía salir la interfaz ya realizada. Me decía que había un problema del target y me decía que mi controlador no existe. Pero al actualizar mi Laravel y me creó la versión del framework 8.0. 8-0. Ay, me dicen que hay algunos cambios. Qué raro, Paulina. Mira, me gustaría que me sigas en la práctica del día de hoy y tal vez podemos obtener pues una sesión. Te pediría nada más que descargues en tu laptop una aplicación que se llama AnyDesk. Así se escribe con Y y Desk, para que yo pueda conectarme a tu equipo de cómputo y pueda echarle una revisada a ver de qué se trata, ¿no? Sí, tranquilos, créanme que así empecé con que no me corría ni una sola ruta. Poco a poco se va haciendo esto de manera cotidiana que después ya ni te das cuenta o las soluciones se dan ya de manera más ágil. Entonces, no vas a poder conseguirnos el paso si el API no funciona, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras voy a dejar grabada la sesión, me conecto a tu máquina de manera remota y la revisamos para hacer que funcione, ¿de acuerdo? ¿Alguien más aparte de Paulina? De acuerdo. Te escucho. Adelante, Paulina. No, ya de acuerdo. De acuerdo. Va. ¿Alguien más? Bueno, entonces, a todos los demás sí les funciona. ¿Cómo podemos ver si funciona? Bueno, aquí desde el navegador les Estoy pediría... manejando el controlador. Le estoy poniendo el sistema CRUD mediante Laravel. Ya empecé a diseñar el sistema de CRUD. Ajá, ok. Eh, bueno, síganme en la mecánica con la que estamos trabajando. Recuerden qué es lo que hicimos primero. Primero aprendimos a crear modelos y ahora estamos aprendiendo a crear APIs. Realmente esto de crear APIs es que ustedes sepan manejar un controlador dentro del Laravel. Ahora vamos a probar que esta API funcione. Posteriormente vamos a crear interfaces y posteriormente ya vamos a meter view y entonces enlazamos todo, ¿no? Esto es paso a paso. Asegúrense de crear, o sea, yo ya puedo crear un modelo que funcione. Ahora ya debemos de saber crear una API a través de un controlador de Laravel y que debe funcionar de igual manera. Entonces, vamos a continuar con este ritmo. Va. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que codifiqué estuvo bien? Primero vamos a abrir el navegador y vamos a marcar a la API precisamente, ¿no? Está en localhost, TTD4A, en mi caso. Si marcamos a public, pues nada más me va a lanzar la vista, porque si revisan el archivo de rutas hay un closure que apunta a la vista index, a la vista principal, una vista que se llama welcome. Pero nosotros creamos una API. Esta API está en mascota controller, todo el contenido, y en la ruta está especificado que API mascota va a ser el string que vamos a utilizar en la URL para hacer referencia a todo el API mascota controller. Por lo tanto, si yo copio este string que dice API mascota y la pego de mi URL y le damos un enter, automáticamente me debe presentar un JSON
con las 3 mascotas que están contenidas en la tabla, que es Goldie, Zuma y Susu. 3 mascotas hay. Si en a lo mejor no se les presenta en el navegador con esta estructura de JSON, les había dicho que tenían que instalar, para Chrome tenían que instalar un plugin que se llama JSON View, para que les presente de esta manera. Si están trabajando con Firefox, lo trae integrado por defecto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en la URL se recibe una petición hacia este string que se llama API mascota, por defecto ejecuta el método que tiene el identificador de index. Por defecto se va a index. ¿Qué es lo que hace index? Index, si se fijan, simplemente hace una petición al modelo mascota y ejecuta el método todos, que es el método all, que este método all realmente encapsula un método SQL que sería select asterisco from mascotas. Todo tiene una lógica. Se guarda en una variable mascotas y ese hace un return. Por eso nosotros podemos ver el contenido de ese JSON en la pantalla. Hasta aquí podemos probar ese método. Aquí estamos probando el método index. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el método show? Que sería el segundo método de tipo get. Yo les dije, en el navegador vamos a poder probar los métodos get nada más. Y los únicos métodos get son el método index del controlador y el método show. Si nos vamos a show, se fijan que show pide un parámetro. Dentro de las llaves está una ID, que es el parámetro, que sería equivalente a la clave primaria de la tabla. ¿Qué hace el método show? Utiliza este parámetro que recibe, hace una búsqueda en toda la tabla de alguna mascota que tenga ese identificador y te la devuelve. Entonces, ¿qué es lo que pide la URL? Nada más que pongas un slash primaria de la mascota que quieres localizar. Entonces, en este JSON ustedes pueden ver que tenemos el 1 es Goldie, el 2 es Zuma, el 3 es Susu. Vamos a poner, por ejemplo, el número 2. Ponemos un slash y 2. Damos un enter. Y van a observar ahora que ya no te trae la totalidad de las mascotas, sino que te va a traer el JSON que contiene a la mascota cuya clave primaria especificaste como parámetro. Entonces, el método show requiere esta estructura. El string de la API, un slash, y el parámetro que funciona como clave primaria del recurso que quieres localizar. Observen que este devuelve nada más un JSON. Vean que devuelve llave. En cambio, el método index devuelve un array. Que dentro de ese array hay 3 JSONs. Ok, vamos a ejecutar otro método show. Si pongo 3, me trae a Susu. Y si pongo a 1, me trae a Goldie. De esta manera yo estoy comprobando que al menos los 2 métodos básicos de la API están funcionando. O sea, esto los puedo revisar desde el navegador, ¿de acuerdo? Porque son gets. ¿Qué es un get? Nada más hace peticiones al controlador, pero no afecta la estructura de la base de datos. Por lo tanto, Laravel te responde porque a final de cuentas sabe que no va a ser modificado, ¿de acuerdo? Pero no vamos a poder probar los métodos post. ¿Por qué? Porque un post requiere una validación. Un post, realmente les decía, existe el verbo get y verbo post. El verbo get es obtener. Chequen ahí su traductor de Google. Get es obtener. Cuando tú vas a obtener recursos de la base de datos, no pasa nada, no requieres autentificación. Pero cuando tú vas a efectuar cambios sobre la estructura de la base de datos, Laravel se pone muy estricto. Y entonces te dice que para que puedas hacer el cambio, tienes que entregarle una credencial. Esta credencial sirve para autentificarte.
para que no cualquiera que tenga conexión a Internet pueda insertarte datos, sino que únicamente aquellos que han iniciado una sesión. Esta credencial se le llama token. Es un token, no un toque, no entiendan mal, token. Este token te la asigna Laravel en la sesión. Y cuando tú vas a pedir el cambio de la base de datos, te pide que se la devuelvas. Entonces, Laravel tiene activo por defecto este sistema de defensa, llamémosle así, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder probar nuestra API, debemos de desactivar ese token o esa verificación de token de manera temporal. Entonces, nos vamos a dirigir, por favor, a nuestro proyecto en Sublime y vamos a localizar un archivo que se llama kernel PHP. Yo no sé si ustedes ya saben algunos atajos de Sublime Text. Para localizar archivos basta con apretar la tecla Control P. Control P. Se me despliega esta ventana y buscamos uno que se llama kernel PHP, que está directamente en el app http kernel PHP. Observen, porque hay varios kernels, pero nosotros vamos a modificar el que está en app http. Ok, este kernel es el encargado, es el núcleo de Laravel, es el encargado de efectuar varios trabajos de manera transparente, o sea, sin que el usuario lo pida, pero lo hace. En este archivo vamos a localizar una línea que hace referencia al token. Es la línea número 39, 38, en mi caso la tengo en la línea 38. Observen que hace referencia a un Verify CSR token. Es una clase que hace esta validación. ¿Qué vamos a hacer con esta línea? La vamos a comentar. Vuelvo a insistir, si no hacemos esto, nunca vamos a poder hacer un post. De hecho, vamos a activar esta línea después para que vean que Laravel rechaza la petición post si tú no le das un token. Entonces, esta línea, que es la línea 38, que dice, es un middleware, Verify CSRF token. Entonces, la desactivamos. Ponen un comentario. Los comentarios es control y llave de la derecha. Guardamos este archivo kernel. Tiene que guardarse. Observen aquí en la barra inferior de Sublime que dice ahí Save It. Voy a desactivar mi cámara un momento para ahorro de datos y al final nos tomamos una foto, ¿sale? Bien, hasta aquí estamos todos en el mismo orden. Estamos desactivando nuestra verificación de token para poder probar nuestra API sin una interfaz. O sea, porque lo que realmente debería suceder es que debimos haber diseñado nuestras vistas con Blade y enrutar nuestras vistas y entonces que ese se encargue de mandar los datos. Pero como todavía no hemos llegado a esa etapa y queremos tener la certeza de que lo que estamos haciendo está bien, pues vamos a ahorrarnos ese diseño de la interfase utilizando la aplicación Postman. Si todos estamos bien y ya han guardado el kernel, ahora vamos a abrir la aplicación que se llama Postman. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir completamente. No vengas, hijo, estoy dando clases ahora. Ve a tomar agua, el agua está ahí. Ahí tenemos a Postman.
como decía su compañero, creo que Kiao, ¿no? Kiao. Postman es un cliente para APIs, o sea, nos va a permitir consumir o hacer peticiones web sin una interfaz propiamente. Ok, entonces, si ya les cargó el Postman, lo que vamos a hacer ahora, creo que les aparece una pestaña que dice Launchpad. Launchpad, y les dicen está en inglés Good Afternoon, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí dice Create a Request, crear una petición, Create a Request. Entonces damos clic en Create a Request y del lado izquierdo van a encontrar una lista de verbos HTTP. Está el get, post, put, patch, delete, copy, hit, option, link, en fin. Los que vamos a utilizar nosotros son get, post, put, patch y delete. Son los 5 métodos, los verbos HTTP. ¿Sale? Entonces vamos a probar nuestra API desde Postman. ¿Qué debemos de hacer? Nada más ponen el verbo del lado izquierdo y aquí la ruta del API que queremos consumir. Entonces escribimos, está en localhost, ¿no? Localhost. TTD4A. Si contextualizaron este TTD4A, si siguieron tal cual los videos, me imagino que habrán puesto IT9A. Public. Apuntamos a nuestra API, que es API mascota. Y le damos enviar, send. Y observen que en la parte inferior se presenta un array JSON que tiene la misma información que como lo hicimos en el navegador. Les digo que con los gets no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. ¿Cómo puedo acceder al método show del API? Ponemos nada más una diagonal y poníamos un identificador que debe ser la clave primaria del recurso que quiero localizar. Por ejemplo, el 1, le damos send y ahí tenemos, ¿no? Está funcionando el método show. Si estoy en este punto, puedo palomear el método index y puedo palomear el método show. Están funcionando adecuadamente. Pero ahora debemos de probar el método post. El método post, si vamos al código, mascota controller, observen que el método store, perdón. El método store, si lo traducen, store es guardar, ¿no? Almacenar. La estructura del código es el siguiente, se crea un objeto llamado mascota que deriva de una clase llamada mascota. Luego se va creando, ¿no? Cada uno de estos elementos son atributos de la base de datos. Después del igual son los atributos que la página va a recibir. Por eso está la variable request. Request es lo que recibe, una petición. Esta petición es un array JSON y de ese array JSON yo tengo que obtener el valor de aquello que venga identificado como ID mascota, de aquello que venga como nombre, edad, peso y género, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mandar un bloque de datos y ejecutar el método store? Pues básicamente es apuntar al API y mandarle un JSON. Es todo. Entonces, voy a dejar en primer plano este método para que observemos el comportamiento. Nos dirigimos a Postman. Y ahora voy a crear, bueno, no lo voy a crear. Aquí mismo voy a cambiar de verbo, voy a hacer un post. Voy a apuntarle a mi API. Ahí está, mi API se llama API mascota. Debajo de esta línea donde se define la petición,
O sea, ya definimos que mi verbo HTTP es post. Ya indiqué la ruta de mi API. Ahora me dirijo, en la parte inferior hay una sección que se llama Body, que es donde está, voy a enviar el cuerpo de los datos. Y entre ellos está Known, Form Data, y hay uno que se llama XW, Form URL Encoded. Y si se fijan, tiene se te crea una tabla, ¿no? En la la primera columna te dice key, en la segunda columna te dice value. Entonces, el key, vamos a enlistar los valores JSON que queremos enviar a la API. Y deben de coincidir con el nombre de los atributos que están en la tabla. Entonces, si revisamos la estructura de nuestra tabla, los atributos que están contenidos dentro de la tabla mascota son nombre, edad, peso y género. Y de mascota no es necesario porque en la definición de la tabla, y de mascota es un número entero autoincrementable. Por lo tanto, no es necesario que yo le envíe un valor. Lo que sí es necesario es el nombre, edad, peso y género, que coinciden también con nuestro método store del controlador, ¿no? Nombre, edad, peso y género. Y de mascota, si queremos, lo mandamos, si no, no es obligatorio. Entonces ahora regreso a Postman y el primer atributo que voy a mandar es el nombre. No den enter, por favor, es algo muy importante. Solo escriben nombre y damos tab. ¿Cuál va a ser el nombre de la mascota que voy a enviar ahora? Vamos a crear a Solovino. Solovino. Después nos pide que le mandemos una edad. Y a lo mejor la edad de Solovino son 3 años. Les pide que mandemos un peso. El peso va a ser unos 14 kilos. Y les pide también que manden un género. Ese género, supongamos que Solovino es un macho. Ponemos M. Observen que estoy mandando 4 atributos JSON hacia la ruta del API, pero utilizando el verbo post. ¿Qué hace el API? ¿Qué hace la ruta? Cuando recibe este string, observen el archivo de rutas, recibe el string API mascota, sabe que la debe de mandar a mascota controller, entonces se dirige a este archivo. Pero dentro de mascota controller hay varios métodos. ¿A cuál se le debe de enviar? Muy sencillo. Cuando recibe un post, sabe automáticamente que la debe de enviar al método store. O sea, sabe que tiene que ejecutar a partir de la línea 26. Entonces, probemos. No nos queda más que darle un send. Y en la parte inferior, vean que aparece, a mí me aparece un 1. Y aquí lo importante es el estatus de la petición HTTP. Es un estatus 200. Siempre que reciben un estatus 200 significa que es un OK. O sea, todo estuvo bien. Si revisamos el contenido ahora de la base de datos, observen que esto no es un truco. Observen que en este momento hay 3 mascotas, Goldie, Suma y Susu. Si refrescamos la estructura con un F5 o simplemente cierren la tabla y vuelvan a abrir, ustedes van a observar que ya se encuentra un nuevo registro que es Solovino. Entonces, en este punto, si el registro se agregó, significa que mi método post, mi método store del API está funcionando. Si no funcionó, tendría que leer en la parte inferior, me va a describir por qué no funciona. ¿De acuerdo? E inclusive si lo leen, ahí les va a decir error en el mascota controller, línea tal, ¿no? Y les va a decir cuál es ese error. Pregunta del millón, ¿funcionó el método? Yo ya les mostré que sí funciona.
Cambio la pregunta. ¿A alguien no le funcionó? ¿A nadie le funcionó? Si no les funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Qué error les marca? ¿Puedo continuar? Hola, ¿siguen ahí? En el chat estamos ya practicando. No te escuché, John. John Wick. A ver, ¿qué pasó, John? No te escuché. Nada, es que estamos acá, uno que Eric Xiao que dijo que sí le funcionó y que yo no lo estoy haciendo en directo porque luego me va súper lento la PC. Así que luego lo voy a hacer. Pero toma nota del por qué no te está funcionando. O sea, porque esto es algo muy común cuando vamos a empezar. Por supuesto que van a haber un montón de errores. Créanme que cuando yo empecé no podía yo hacer ni una ruta closure. Me marcaba un error de ruta, pero poco a poco se va a ir, va a ir mejorando la situación. No se preocupen, pero sí deben de identificar, o sea, al menos, porque a veces me dice, oiga, profe, es que tuve un error. O sea, está bien, pero no me ayuda mucho el que me digas que tuviste un error. Dime cuál es el error. Tómale una captura, anota en qué línea está. Porque voy a cometer un error ahora y vamos a intentar lanzar por ejemplo, voy a quitarle, en lugar de que diga request, voy a poner que esté equest, ¿no? Lo voy a guardar. Y voy a intentar lanzar la misma petición. Send. Observen que no me trajo un status 200, me trajo un 500. Pero si ustedes leen, dice acá, error exception, undefined variable. ¿No? E inclusive les dice mascota controller.php online 30. O sea, en la línea 30 de tu archivo mascota controller hay un error. Entonces, bueno, sí sé que no me funciona, pero al menos tengo la orientación. Dice undefined variable, o sea, una variable que estás mencionando no está definida o no existe. Si nos dirigimos exactamente a la línea 30, como lo menciona el archivo, la línea 30 es esta. Y dice que estamos haciendo referencia a una variable que no existe. ¿Cuál es? Bueno, estoy apuntando a un equest que no existe. Equest existe request. Entonces, saben ustedes perfectamente que aquí un error de un punto y coma, una variable mal escrita, un identificador que no esté bien definido, no funciona. Y todavía peor aún PHP. PHP tiene que ser la variable idéntica. Hay algunos lenguajes que son más generosos, como lo era Visual Studio, ¿no? Visual Studio, una variable que esté en mayúscula o minúscula siempre es lo mismo, ¿no? Pero en PHP no. La minúscula y la mayúscula son dos variables completamente distintas. Y he aquí la importancia de tanto por qué les insistía que era necesario estandarizar los nombres de tablas. Yo sé que una tabla, un identificador que está en plural es una tabla, y sé que si un identificador está en singular es una variable, es un atributo. Sé que si está en todo en minúscula viene de la base de datos, pero si la variable empieza con minúscula y luego cambia a mayúscula utilizando el camel case, entonces es una variable de PHP, no es parte de la base de datos. Entonces son reglas que tienen que ir apegándose ustedes para que se les facilite la codificación posteriormente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Creo que en el video lo menciono. Lo que está después de la flecha son atributos de la base de datos. Lo que está después del igual es lo que la página recibe. Por supuesto que pudiese ser diferente. Por ejemplo, yo puedo mandar clave mascota
que se asigne a ID mascota. Pero yo después tendría que hacer el esfuerzo mental de asociar que clave mascota le pertenece a ID mascota. Entonces, la verdad yo no me complico la vida. Los atributos JSON que yo envío a la API son idénticos a los que están en la base de datos, para que yo no ande asociando después. ¿Qué pasa si olvido un punto y coma? Voy a borrar un punto y coma, y voy a borrar 2 puntos y comas. ¿Vale? Guardo el archivo y voy a pedirle a Postman de nueva cuenta un envío. Ahí les dice, parse error, syntax error, unexpected mascota. O sea, no se esperaba la variable mascota. Y te dice ya, chécate en mascota controller, revísate la línea 36. Nos vamos a la línea 36 y vean que no tiene un punto y coma, se lo ponemos. Volvemos a hacer una petición. Y ahora me dice que ese error se conserva, porque tenemos todavía un error aquí. El punto y coma del 34, correcto. Ahora yo le puedo cambiar, ¿no? Solo que como ya existe solo vino, voy a cambiarle ahora al Firulais. Ahí está. Firulais va a ser ahora una mascota que tiene 5 años, que tiene un peso de 16 kilos y Firulais es hembra. Entonces le damos un send y ahí está, status 200. Y volvemos a revisar la estructura de nuestra tabla y Firulais ya está insertado en ella. Entonces, hasta este punto yo tengo 3 métodos de mi CRUD funcionando, sin necesidad de que yo hubiese hecho una interfase. Bien, ¿cómo hago un update? ¿Cómo puedo mandar un update? Vamos a revisar el método update. Un update es una actualización, ¿de acuerdo? Yo quiero cambiar, por ejemplo. Este método es el método update. Observen que update requiere 2 parámetros. La variable request, el request es el conjunto de datos que se tiene la intención de cambiar. A eso se refiere. Es lo que la página web recibe. Recibe un JSON de datos. Dentro de ese JSON de datos, a su vez, hay varios datos con sus valores. Pero también necesita un parámetro, que es una ID. ¿Por qué es necesario esta ID? Porque si yo hago un update, vamos a retroceder en el tiempo y recordemos un poco las clases de SQL, de la materia de base de datos. Si tú mandas un update en una tabla sin poner un where, estarías modificando todo. Tabla tenías 1 millón de clientes. Imagínate que estás en la tabla de deudores, ¿de acuerdo? Y resulta que le tenías que rebajar la deuda a Gilberto Balam, pero tú mandaste un update a la base de datos y le vas a rebajar 5,000 pesos y no pusiste una referencia a la CURP o a la clave primaria de Gilberto Balam. Cuando tú le des enviar a esa petición, le va a descontar 5,000 pesos a todos los clientes que estén en la base de datos. Si eran 1 millón, a 1 millón le va a aplicar un descuento. Y recuerden que en base de datos no existe el control Z. O sea, una vez que tú envías un comando, este se ejecuta. Se supone que el que lo está aplicando sabe lo que hace. Entonces, vamos a probar este método update. La estructura del update es un JSON y una clave primaria. Por lo tanto, nos vamos a Postman. Voy a crear un nuevo request. Nos vamos a launch, cargar, creamos un request, create a request. El verbo de un cambio, cuando yo tengo intención de hacer un cambio en la base de datos, puedes utilizar 2 verbos, es equivalente. ¿Por qué hay 2? La verdad no lo sé, debe ser por compatibilidad.
es el método put o el método patch. Ambos son funcionales. Estos verbos realmente no existen, ¿de acuerdo? Realmente es un método post. Sin embargo, por cuestión del app, pues vamos a elegir el método put. Aquí ponemos la ruta de nuestra API de nueva cuenta, es el API mascota. Ya está. Está mal aquí. Localhost ttd4a API mascota. Y para hacer un cambio, vean que el método update te pide que mandes un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? De aquel que quieres cambiar. Si revisamos, por ejemplo, Firulais tiene el ID de mascota 9. Entonces yo puedo decir, tengo la intención de cambiarle datos a Firulais. Por lo tanto, ponemos a través de un slash, mandamos el parámetro 9, porque es a esa mascota que quiero cambiar. De ahí nos dirigimos de nueva cuenta en body. De nueva cuenta elegimos la tercera opción, que es el XWW form URL encode. Y mandamos los datos que queremos cambiar. Por ejemplo, yo quiero cambiarle el nombre a Firulais. ¿De acuerdo? En lugar de Firulais, ahora se va a llamar Firu. Si no vas a cambiar los demás datos, también los vas a enviar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no los envío? Van a quedar vacíos. Cuando ya estemos desarrollando la aplicación por completo, pues esto no será necesario porque se va a encargar de hacerlo la misma interfase. Pero por ahora les pido que lo agreguemos, ¿no? Edad, peso y género. Entonces ponemos edad. La edad del Firu es de 5, vamos a ponerle que ahora tiene 6. El peso de Firulais es 16, le voy a poner el mismo. Y caray, nos equivocamos del género de Firu. Hembra. Entonces género y ponemos que es un macho. Si se fijan en la base de datos está puesto como hembra. Y ustedes observen, el cúmulo de datos que se van a cambiar la estamos mandando aquí en este archivo que más o menos sería un JSON, ¿de acuerdo? El identificador de lo que se desea cambiar la estamos pasando en la URL con un /9. Esto indica que tenemos toda la intención de cambiarle los datos a Firulais. ¿Cómo sabe el API que me debe de ejecutar el método update y no el método show? Porque observen que la URL es idéntica a un método show, ¿de acuerdo? La diferencia es que yo estoy diciendo que el verbo sea un put. Si yo ejecuto esta misma línea, pero utilizando un get, se iría al show. Pero como estoy especificando que el verbo es un put, estoy pasando un parámetro y aparte estoy mandando un bloque de datos, automáticamente la API deduce que tú quieres este bloque de código. Ese bloque de código tenemos la intención de ejecutar. Correcto, entonces todo tiene un sentido, tiene una lógica todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces ahora mandamos un send, o sea, enviamos la petición y me devuelve otra vez, vean, un status 200. El status 200 significa que todo está correcto. Nos dirigimos a la base de datos, la voy a cerrar, cierro la tabla mascotas, la volvemos a abrir y observen aquí, Firulais ya no se llama Firu, se llama Firu ahora, hasta son mayúsculas, cambió a 6 años, 16, y ahora ya no es una hembra, ya pasó a ser un macho. Observen también algunos elementos que van cambiando. Aquí ustedes pueden ver el timestamps en la base de datos. ¿Se acuerdan cuando estaban creando un modelo de datos? Había un atributo que se llamaba timestamps y lo ponían en true o en false de acuerdo a su intención de etiquetar o no los registros.
El created at, si se fijan, se creó a las 18:27 supuestamente. Y observen que cada vez que voy actualizando, va también siguiendo. O sea, la última actualización sucedió en el 18:34 y se creó en el 18:27. Entonces, para esto sirve el created at y el updated at, para dar seguimiento a los cambios que se van dando a la base de datos. Entonces, aquí yo ya tengo un método update. Ya puedo palomear mi método update de mi controlador. Ya puedo decir que estoy en la U del CRUD, ¿da? Ya ejecuté el C, que es create, ya ejecuté el R, que son gets, que son read all o read one, ya ejecuté la U de update, que es este, pues nada más nos resta la D del CRUD, que es delete. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Que no les dé miedo, esto todavía estamos en el kinder apenas. No se asusten, esto se va dando poco a poco. Alguien que dé algún comentario, por favor. Si me funcionó, no me funcionó. Yo les dije, si no me funcionó, al menos qué error te marcó, ¿de acuerdo? Dime qué te faltó. ¿Quién dice yo? No se peleen, caray. Nadie. Conste. Bien dicen que... Sí, adelante. ¿Quién habló? No, profe, todo está bien. Todo bien. Todo bien, correcto. Les voy a mostrar ahorita que si no hubiésemos deshabilitado el token del Laravel de su kernel, estas peticiones no pasan. Voy a dirigirme otra vez a Sublime Text. Nos dirigimos al kernel. De hecho está abierto este archivo, ¿no? La línea 38 donde desactivamos el kernel. La voy a activar de nueva cuenta, le quito los comentarios, la guardo y ahora voy a intentar hacer lo mismo. Voy a decir a Firu, le voy a mandar que ahora se llame Firul, ¿de acuerdo, no? Vamos a darle send y me devuelve, ahí está, status 419, unknown status. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los datos se están enviando al servidor, pero el servidor las rechaza, porque tú no le estás enviando, además de los datos, además del parámetro, el servidor exige que le entregues tu credencial de acceso. Si tú no se la das, no te va a dejar pasar. Es como, el token es como el cadenero de las discos, ¿de acuerdo? O sea, antes de dejarte pasar, te tiene que revisar. El que sale, o sea, las peticiones que le interesa a la gente que entra, que quiere hacer un cambio en el servidor. Entonces, esa es la función del token. Eso es algo que ya viene integrado dentro del Laravel. Ahora vamos a volver a desactivar. Vuelvo a comentar la línea 38 del Laravel, del token, de su kernel. Guardo el archivo de nueva cuenta. Y bueno, ahora sí ahora se llama Firul, le damos un send. Y vean que me devuelve un status 200. Revisamos otra vez el contenido de la base de datos y vean que efectivamente me llegó Firul con todos los demás funcionando adecuadamente. Correcto, entonces ya estamos a punto de lograr vamos a darle cuello a Firul, ¿de acuerdo? Firulais tiene su clave número 9. Regreso a Sublime Text y ubico el método que se encarga de eliminar un recurso. Y es el método destroy, ¿de acuerdo? El método destroy. Este método destroy parece ser muy sencillo. Lo único que requiere es un parámetro. Este parámetro pues necesariamente tiene que ser la clave primaria del recurso. Hace una búsqueda, o sea, localizo
el elemento, el registro que quiero eliminar de la tabla mascotas y le aplico un destroy. Listo. Esto es equivalente a SQL a delete from mascotas where y de mascota es igual a y lo que venga como parámetro, ¿de acuerdo? De nueva cuenta se requiere un parámetro. ¿Por qué? Porque si yo aplico un delete sin un where, eliminaría a todas las mascotas. Y bueno, ustedes dirán, pues no pasa nada, ¿no? Las vuelvo a crear. Sí, bueno, imagínense que ustedes son los responsables del banco y se eliminan todas las deudas de los 2 millones de clientes que hay, ¿no? Se van a meter en un problemón. Entonces, siempre cuando se utiliza un destroy, debe de enviarse un parámetro. E inclusive, creo que sí se vio el tema, generalmente en una base de datos, el método destroy existe por simple existencia, ¿de acuerdo? En una base de datos nunca debería de eliminarse físicamente los datos. Lo que se hace es que se hace una eliminación lógica, o sea, realmente se hace un update. Pondría yo un campo o un atributo que diga eliminado, que sea un true o un false. Si yo lo elimino, paso el atributo como true, ya no me va a aparecer en la vista, pero en la base de datos sí existe. O sea, ya el usuario no lo va a ver, nadie va a poder acceder a él, pero en algún dado caso que yo requiera recurrir para recuperar su valor, va a estar almacenado. Entonces, se debe de existir la tendencia de una eliminación lógica en lugar de una eliminación física. Pero se les voy a mostrar porque debemos de aprenderla, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen que el método destroy parece ser el más sencillo de todos. Requiere un parámetro, por lo tanto nos vamos a Postman. Vamos a crear una nueva petición, nos vamos a Launch. Create a new request. Y la misma mecánica, es más, la voy a copiar de acá, copio la URL. ¿Qué pide el método destroy? Pide que le mandes como parámetro la clave primaria de aquello que quieres destruir. Y el parámetro pasa con slash y pues nos queremos echar al Firulais. Por lo tanto, Firulais tiene la clave 9. Véanlo, 9 Firul. Y el verbo aquí es muy importante. El API del Laravel, para que sepa que tú quieres ejecutar una eliminación, pide que le envíes el verbo delete. Ahí está. Yo quiero eliminar de la API mascota aquella mascota que tenga la clave primaria 9. Es todo lo que debo de enviar. Nos vamos al body, nos vamos a XWW form URL encoded y creo que debe de funcionar. Confiemos en Postman. Voy a enviar la petición send. Aquí tenemos un error. Ok, sí, ya me acordé. Ya me acordé aquí, nos dice... arguments to function illuminate model destroy. Ya recordé, aquí hay un pequeño error en la codificación. El método, si se fijan, el método del controlador es destroy, pero el comando para que el recurso se elimine realmente no es destroy, es delete. Entonces, si la tienen así en su proyecto, cambien por favor el destroy por delete y guarden el mascota controller, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ejecutar send. Y ahí está. Status 200. Nos dirigimos a la base de datos ahora
y vamos a... Ahí seguimos viendo a Firul, pero porque no hemos actualizado. Voy a dar un F5 y observen que lamentablemente Firulais ya no existe, al menos en la base de datos, ya se fue. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, ejecutamos un verbo delete de HTTP, apuntamos a la API, pasamos el parámetro de aquella mascota que deseo eliminar, le dimos send y se ejecutó el método. ¿Qué corregimos? Que el método estaba mal. Creo que yo se los habré puesto mal. El método de Eloquent del modelo es delete. Con esto yo ya tengo palomeado mis 5 métodos de un API. Voy a cargar mi archivo para que yo les muestre. Era 2020C. 2020C es aplicación web, mapa de APIs. Ahí está, de nueva cuenta. Traté de hacer este resumen, observen. Esta parte que dice controlador es la estructura del API, ¿de acuerdo? Esta parte que dice HTTP son las peticiones o los verbos HTTP que fuimos parametrizando aquí en Postman. Entonces, si yo mando un GET sin nada, ya vimos que se ejecuta el método index y es equivalente a leer todos. Estoy ejecutando un read. Leo todos, ¿qué? Todas las mascotas. Ahí está. Todo esto tiene una explicación, ¿va? Si yo mando un get, pongo un slash y mando una clave, me va a devolver solo la mascota que tenga esa clave. ¿De acuerdo? Si yo mando un post y aparte del post mando un conjunto de datos que es equivalente al request, estaría yo haciendo una inserción SQL, estaría yo haciendo un create, estoy creando un recurso, y en el CRUD estaría yo ejecutando la C, estaría yo creando una nueva mascota. Si yo mando un put o un patch, aquí post no es tan correcto, sería put o un patch, un parámetro, y aparte mando los datos que quiero cambiar, estaría yo ejecutando. SQL sería un update where del CRUD, estaría ejecutando la U y estaría yo cambiando los datos de una mascota. Y finalmente, si yo envío un delete, estoy enrutando al método destroy del API y este se va a encargar de hacer la eliminación de una mascota. Entonces observen que todo esto tiene una explicación lógica. Algo muy importante es que yo, para bien o para mal, yo no hago ejemplos, o sea, nunca les voy a mandar un bloque de código ya resuelto. No me gusta que copien y peguen código nada más, porque para mí lo sencillo hubiera sido mandarles el código ya hecho y yo les hubiera dicho, copien el código y péguenlo, ¿no? Ya, con eso ya funciona. No es la idea, sobre todo porque ustedes no van a aprender a copiar y pegar. Y eso lo hace hasta uno de gastronomía, honestamente. La idea es que ustedes vayan creando. Yo muchas veces me equivoco a la hora de estar programando y estando dando clase. No significa nada, porque todos somos humanos y también quiero demostrar eso, que hasta yo me puedo equivocar y hasta yo puedo fallar, e inclusive ustedes pueden darme la respuesta y aún así yo no la encuentro, ¿no? La idea es que compartamos la sesión y que vayamos aprendiendo juntos en esto del desarrollo web, ¿de acuerdo? Entonces no esperen a que yo les mande un bloque de código, eso no va a suceder nunca. No esperen a que yo haga unas diapositivas y yo se las presente, porque no me da tiempo y porque no le veo mucha utilidad. Me gusta más que estemos así codificando en tiempo real, aunque nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta sesión queda demostrado que el API mascota está funcionando adecuadamente, ¿de acuerdo?
¿cuál va a ser su tarea? Hacer lo mismo con el API propietarios. Deben de crear un modelo propietarios, deben de enrutar, deben de crear el modelo propietarios, deben de crear el controlador que es equivalente al API de propietarios con los 5 métodos. El método index, el método show, el método store, el método update, el método destroy. Deben de enrutar el API a través de API resource. Deben de consumir el API a través de Postman y garantizar que efectivamente todo el API está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, no van a enviarme el código en sí. Lo que vamos a hacer es como lo hicimos creo que en la sesión anterior, en la unidad anterior. En un documento de Word, voy a poner en primera instancia mi modelo, cómo queda mi modelo de datos. Luego pongo cómo queda mi API, o sea, el contenido de mi controlador. Luego pongo cómo enruté mi routes web. Luego, entonces, voy a demostrar a través de Postman que el API que estoy pegando funciona. O sea, hago en Postman, voy a hacer primero el método index, por lo tanto hago un get. Hago un get a mi API, capturo que efectivamente aquí está el JSON que contiene los datos que supuestamente deben de venir, y con eso demuestro que el get o el index están funcionando. Luego ese mismo get le pongo un parámetro y con eso demuestro que está funcionando show. Luego mando un bloque de datos y entonces está funcionando store. Y así con cada uno de ellos. Entonces, un documento de Word que me evidencie que el propietarios controller o el API de propietarios funciona adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no funciona? Bueno, mándeme por ahí un mensajito e iremos pues depurando el proyecto poco a poco. ¿Qué pasa, profesor, si a mí no me funciona y no puedo probar con Postman? Captura los errores y eso me va a servir como evidencia de que efectivamente hiciste la tarea. Que todavía te falta aprender, bueno, lo podemos aprender sobre la marcha, ¿de acuerdo? Pero lo que no es permitido es que no me envíen la tarea. O sea, envíamelo con errores inclusive, pero si no me la envías, entonces estamos mal y no les puedo asentar una calificación, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el criterio? Si tu modelo, yo reviso el modelo, si el modelo funciona, sintácticamente tiene orden, tiene la pinta de que va a funcionar, el controlador también está demostrado que tiene la estructura correcta, bueno, al menos ahí ya aprobaste, ¿de acuerdo? Tienes un 8. Si demuestro en Postman que mi API funciona, alcanzo el 10. Si no demuestro que, o sea, si todavía tengo detalles con mi Postman, no funciona adecuadamente, bueno, tienes chance de irlo mejorando, pero bueno, ya aprobaste. Bueno, ¿qué pasa si no envío nada? Bueno, ustedes saben, estoy reprobado, no tengo ninguna calificación. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No olviden desactivar el token para hacer sus pruebas, eso es algo muy importante, si no, no les va a funcionar. ¿Alguna duda hasta este momento? Nada. ¿Están asustados? ¿Les da miedo esta clase o algo así por el estilo? Acuérdense que esto es de formación tecnológica. O sea, puede ser que no sepan derivadas e integrales, pero lo que no puede ser que no sepan es que no pueden desarrollar una aplicación. Esto es algo que deben saber. ¿Algún comentario antes de que yo finalice la sesión, por favor? Aprovecho Capitán. para que vayan a comer. John, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, John? Que aprovecho para los que vayan a almorzar. Ah, sí. Todavía no pruebo ese mondongo de Buxos que dicen que es el mejor del planeta. Buen provecho para ti. Sí, Gracias.
Eh, ¿Algún comentario, capitán? ¿Qué opinas tú, capitán? Comenta, capitán, coméntalo. Nada. Te hace falta ir en esa máquina. Pregunta Eduardo, ¿para cuándo es esta actividad? ¿Para cuándo es la actividad? Bueno, de hecho les fui anunciando la actividad desde que empezamos, desde que les envié los videos, ¿eh? Entonces, al menos creo que el modelo y el API la deberían de tener, pienso yo. Porque los videos se los mandé creo que desde antier, ¿no? Desde el miércoles envié el bloque de videos de cómo crear un API con Laravel. El objetivo es que la actividad se suba el domingo, porque yo el lunes debo presentar un informe de los que sí cumplieron y de los que no cumplieron. No precisamente dar una calificación, solo que si entregaste o no entregaste el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces el compromiso es el domingo hasta la medianoche. Realmente yo mando mi reporte el lunes como al mediodía, entonces lo puedo poner hasta el lunes a mediodía. Así van a tener un poquito más de chance. Pero por favor envíenlo. Ya les dije, inclusive con errores y con la captura de los errores, aún así tu trabajo es válido. Con el tiempo vas a ir depurando y vas a ir aprendiendo a no cometer esos errores. ¿Qué más, Pau? Elías, Dani. De todas maneras, si tienen su cuenta de Teams, van a ver que la grabación va a estar ahí. Adelante, Daniel. Quería comentarle la primera API de esta de mascotas, ya la pasé a un modelo en HTML. Quería preguntarle si para el proyecto podría entregárselo también en HTML ya funcionando. Sin problema. La verdad es que yo voy yendo así paso a paso porque desconozco el nivel que traen todos, ¿de acuerdo? Creo que les dio esta clase el maestro Iván y el maestro Fernando, cuando todavía éramos A y B. Y como desconozco el alcance que tuvieron, estoy trabajando en este nivel, ¿de acuerdo? Hay mejor, o sea, mejor. Nada más que no te puedo poner más de 10, ¿de acuerdo? No te puedo poner un 11 o un 12, pero muchísimo mejor. Es más, si ustedes dan más allá de, a lo mejor les puedo compensar en otra unidad. Adelante, Paulina. Adelante, Pau. Adelante, comandante. No te escucho, Paulina. Nada. Sí, adelante, Daniel, se puede hacer lo que me comentas. Yo no quise entrar en Blade porque Blade pues tiene también su chiste. Yo prefiero desarrollar los videos y se los voy a subir en YouTube de cómo se crean las vistas en Blade para que ustedes lo hagan como que fuera de... Y mejor me voy a enfocar ya al desarrollo de lo que hace que funcione la aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no hay más dudas, voy a finalizar la grabación. Ya les expliqué de qué va a tratar la actividad. Aún no está disponible para la subida en la plataforma. Lo abro en el transcurso del día y les mando un mensaje en el grupo. Pues por mi parte es todo. El día de hoy. Asegúrense de enviarme la actividad nada más. Muchos saludos y que tengan un buen fin de semana. Ah, perdón, activen la cámara, por favor, necesito tomar evidencia de que tuvimos esta sesión. Activen su cámara, por favor. Ella es Goldie, la del ejemplo de mascotas. Activen su cámara.
Activen su cámara, por favor. Gracias, Elías. María, Pinzón, no se preocupen si no están maquillados. Yo no me maquillé, no es necesario. Paulina, Javier. Nada. No, hija, no, bájala, por favor. Ahí va la captura. Gracias, Daniel, gracias. ¿Por qué los demás no tienen activo su cámara? No quiero comportarme como la psicóloga esa del Facebook. Que ya lo habrán visto, me imagino. Estoy en computadora, mi computadora no funciona la cámara. Ah, caray. Bueno, ni modos. Luego tendré que pasar por Photoshop la captura. Ahí va la captura. Funciona. Déjenme tomar mejor una foto. Denme un minutillo. Listo. Pues muchas gracias por su presencia. Veo que hay 13 conectados, muy por debajo de lo que se espera. Me parece que somos como 30. Entonces espero que díganle a sus demás compañeros que en secuencia de Teams pueden maximizar la grabación. Ahora sí, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, maestro.